Soy Marta Tafalla, soy profesora de filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona y soy también la directora de la revista Enraonar, una revista académica de filosofía a la que podéis acceder a través de nuestra web y de la que os podéis descargar los artículos de manera libre y gratuita. Y me gustaría mucho animaros a hacerlo porque veréis que publicamos artículos de temas muy diversos y siempre muy interesantes. Y yo me dedico a investigar sobre cuestiones de estética, también sobre cuestiones de ética, y lo que me interesa es especialmente cuando ambas se encuentran, tanto si el encuentro se produce de manera más o menos armoniosa como si lo que se generan son conflictos. Vamos a hablar de la relación del ser humano con el resto de animales y concretamente vamos a abordar una cuestión que es lo que yo denomino la paradoja estética. Vamos a ver en qué consiste esta paradoja. La mayoría de las personas sienten una gran fascinación por el mundo animal y eso se debe ante todo a razones estéticas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que contemplar la enorme diversidad de formas, de colores, de sonidos, de movimientos que encontramos en el mundo animal nos atrapa los sentidos, nos despierta la imaginación y nos produce a la mayor parte de nosotros un enorme placer. Y esa es una de las razones por las cuales hay tantas personas aficionadas, por ejemplo, a salir a contemplar aves, a contemplar todo tipo de pájaros, gente que viaja al otro extremo del mundo para ver ballenas, gente que viaja a África para ver los grandes mamíferos. Esta fascinación estética que sentimos por los animales probablemente es algo que forma parte de la naturaleza humana y que está en nosotros desde nuestros orígenes. Si nosotros echamos la mirada atrás, por ejemplo, y buscamos en nuestras primeras manifestaciones artísticas, lo que descubrimos es que uno de los temas que ya estaba ahí en el arte rupestre desde sus inicios es, por ejemplo, la representación de animales. Es verdad que no entendemos muy bien porque nuestros antepasados en el Paleolítico ya representaban animales, probablemente había razones religiosas, rituales, preparación para la caza. Eso pues, no lo conocemos tanto como querríamos, pero lo que sí podemos constatar es una fascinación por las formas, por los colores de esos animales que nuestros antepasados artistas representaban realmente con muchísima fuerza, con mucha inteligencia y nos han legado pues, obras tan fascinantes como las de Altamira o de muchos otros lugares. Y si repasamos la historia del arte, podemos encontrar pues, que hay toda una tradición de representación de los animales. Por poneros tan solo un par de ejemplos, George Stubbs, el pintor del siglo XVIII, se especializó en el retrato de caballos, o por ejemplo Albert Bierstadt se dedicó a plasmar la fauna salvaje de América en sus pinturas. La mayor parte de las personas que dicen que aman a los animales, que los animales les fascinan, que les gustaría trabajar en un zoológico, que si tuvieran una casa enorme se la llenarían de animales, la mayor parte de las personas que dicen esto, en gran medida lo dice porque los animales les cautivan en un sentido estético, es decir, les parecen bellos, atractivos, fascinantes, extraños, exóticos, exuberantes. De hecho, también es cierto que cuando se argumenta contra la extinción de especies salvajes, es decir, cuando se ofrecen argumentos ecologistas para que protejamos la biodiversidad y no permitamos una extinción masiva de especies, uno de los argumentos que se ofrece, y es un argumento que yo también utilizo, es el de la belleza, o dicho en términos más amplios, el de las cualidades estéticas de los animales. Es decir, si tenemos una naturaleza con mucha diversidad, diversidad animal, por supuesto también diversidad en la flora, tenemos una naturaleza estéticamente mucho más rica, mucho más interesante, donde podemos salir a contemplar muchas formas diversas de vida, cada cual pues, con sus características propias. En cambio, una naturaleza en la que se hubieran extinguido buena parte de los animales, pues sería una naturaleza mucho más aburrida, mucho más pobre y sobre todo mucho más homogénea y mucho más repetitiva y por tanto estéticamente sería mucho menos interesante. Es decir, que la estética de los animales, por decirlo así,
es un argumento importante cuando defendemos la necesidad de proteger la biodiversidad. Y sin embargo, y esta es la paradoja, muchos tipos de maltrato de animales, y algunos muy crueles, se deben precisamente a esta fascinación estética que sentimos por el mundo animal. Es decir, que en algunos casos no se maltrata a los animales porque se odia a los animales o porque se los desprecie o porque sean una molestia, sino todo lo contrario. Se los maltrata precisamente porque nos fascinan estéticamente. Y eso es lo paradójico, eso es lo extraño. Bien, ¿a qué me refiero con eso? Un ejemplo. Hay muchas personas a las que les fascinan los pájaros, les encanta el colorido del plumaje que tienen, les maravilla oírlos cantar. ¿Y qué es lo que hacen en estos casos? Pues se compran unos canarios, unos periquitos, unos loros, unas cotorras, ¿no? El tipo de pájaro que les atraiga más, meten a ese pobre animal en una jaula y esta es su manera de tener a ese animal disponible las 24 horas del día para poder contemplarlo cuando quieran. Es decir, lo que hacen es asegurarse que van a poder contemplar a ese animal que les fascina, que lo van a poder oír cantar. Es decir, no encierran al animal porque sientan por él algún tipo de desprecio o lo consideren un ser inferior, sino precisamente porque les fascina y porque los fascina quieren atesorarlo, quieren tenerlo permanentemente disponible en su hogar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el animal va a estar condenado a una vida de encierro, a una vida deplorable, una vida muy triste, muy aburrida, simplemente para ofrecerle ese placer estético a la persona que lo ha adquirido. Los pájaros, pues precisamente la gran maravilla que tienen, lo que nos debería en realidad fascinar, pues es que pueden volar, es que pueden recorrer grandes territorios y hacer una vida pues, en muchos lugares distintos. Y el hecho de encerrarlos pues, es obligarlos a vivir realmente en un espacio muy reducido, en condiciones muy tristes. Y es ofrecerles realmente una vida que no es la que se merecen. Naturalmente, detrás de esto hay un próspero negocio, es el negocio de las personas que crían o cazan de su hábitat natural y luego venden estos pájaros. Hay todo un negocio alrededor de la tenencia de pájaros y muchas veces estos animales, pues mientras están en las tiendas, están realmente en condiciones muy tristes, es decir, muchos pájaros, por ejemplo, hacinados en jaulas muy pequeñas y no siempre pues, en las mejores condiciones higiénicas. Esta imagen es de las tradicionales paradas, de los tradicionales chiringuitos de venta de pequeños animales en las ramblas de Barcelona, donde realmente pues, los animales estaban en condiciones muy tristes, es decir, muchos, pues, por el caso de las aves, pues muchos pájaros hacinados en espacios muy pequeños y con muy pocos cuidados. La Asociación de Protección de los Animales Libera, de hecho, demostró que debido a estas malas condiciones muchos de estos animales morían de manera regular en estas paradas de las ramblas de Barcelona. Muchos pájaros, pequeños mamíferos, reptiles morían regularmente por la falta de cuidados y de atención. Y además lo que descubrieron es que en muchos casos los propietarios de las paradas tiraban estos animales muertos a las papeleras de la calle, es decir, como si fueran simplemente basura, sin ningún tipo de respeto y también sin ningún tipo de medida higiénica y de consideración hacia la salud pública, pues tiraban estos animales a las papeleras y lo que hizo Libera fue recoger estos animales, estos cadáveres de las papeleras y exhibirlos y demostrar, por tanto, lo que estaba sucediendo. Bien, pues esto tan triste que es este número considerable de pequeños animales muertos, esto no se debe al odio que sienta la gente hacia los animales o al desprecio que sienta, sino todo lo contrario, a que esos animales les fascinan tanto que querrían llevárselos a casa. Yo aquí invocaría una frase del filósofo Jesús Mosterín, una idea de Jesús Mosterín que han defendido muchos otros pensadores, que es que cuando nos gustan los pájaros, lo que deberíamos hacer es algo completamente distinto. Lo que deberíamos hacer es tirar la jaula a la basura y en vez de eso colocar un comedero para pájaros o un simple plato con cereales o un poco, una taza con agua
simplemente en nuestra ventana, y lo que vamos a conseguir con eso es que los pájaros vengan, que vengan, y por tanto vamos a poder verlos, vamos a poder oírlos cantar, vamos a poder disfrutar de cómo vuelan, de su plumaje, pero los animales van a poder tener su propia vida, van a poder disfrutar de su libertad y no van a tener que renunciar a su propia vida para que nosotros podamos contemplarlos y por tanto pues, sentirnos contentos de contemplar su belleza. Algo similar sucede con los acuarios. Hay muchas personas aficionadas a tener peces en acuarios en sus casas, y bueno, es cierto pues, que un acuario con peces de muchos colores distintos, de formas y tamaños diferentes, que se mueven, pues es algo que nos atrapa la atención, es algo que llama siempre la atención de todo el mundo. Y es verdad que son bonitos de contemplar, y existen incluso estudios realizados de manera científica que demuestran que contemplar peces en un acuario reduce el estrés y reduce la ansiedad. Es decir, es cierto que nos fascinan estéticamente, eso está fuera de duda, pero el problema vuelve a ser el mismo. Es decir, para prestarnos este servicio estético, si es que se puede decir así, estos animales deben vivir en un espacio muy reducido y tener una vida que es, en fin, bastante antinatural y bastante triste, y por tanto ellos hacen una gran renuncia a cambio de proporcionarnos a nosotros un tipo de placer. En vez de esto, yo recomendaría salir a contemplar estos animales a su medio natural y salir a hacerlo de la manera más respetuosa posible, de manera que podamos gozar de contemplar esos animales sin causarles ningún tipo de daño. Esto es lo que hace, por ejemplo, el Project Aninam. El Project Aninam está fundado por dos personas que habían sido entrenadores en el Zoo de Barcelona, entrenadores de delfines, y que abandonaron esta profesión después de considerar que la manera como el Zoo de Barcelona y otros zoos trata a los delfines y a otros animales pues no es la forma más ética posible, y que por tanto decidieron que lo que había que hacer era fomentar el hecho de que las personas salieran a ver animales a su medio natural, y por esto crearon el proyecto Aninam, que consiste en organizar salidas a mar abierto para contemplar los cetáceos en libertad, de una forma muy respetuosa con los animales y también muy respetuosa con el medio, y acompañada de todo un programa pedagógico. Si queréis saber más sobre el proyecto Aninam, no tenéis más que ponerlo en Google, os llevará a su página y podréis, si queréis, pues, apuntaros a una de estas salidas a contemplar cetáceos por el Mediterráneo. Otro ejemplo distinto. Es decir, una de las razones que hay detrás de la caza deportiva y sobre todo de la caza mayor es la fascinación estética por los animales. Es decir, las personas que salen a cazar, insisto, tipo de caza deportiva y sobre todo esta gran caza mayor, los safaris, es decir, las personas que pagan un dineral por irse a África a cazar grandes mamíferos, o que van a España, donde también hay un enorme negocio de la caza, de caza mayor. Estas personas no cazan animales porque los animales les parezcan una molestia o porque les parezcan horribles o extraños o porque los odien o los desprecien, sino todo lo contrario. Estas personas cazan porque los animales les resultan estéticamente muy atractivos. Es decir, admiran su porte, su elegancia, su magnificencia, las cornamentas, el pelaje, todo eso los produce una gran fascinación estética. Si ojeáis revistas de caza, lo que vais a encontrar son continuos elogios hacia la belleza del animal, hacia lo exótico pues de algunas especies o el colorido, en fin. Es decir, lo que hay es una fascinación estética, que es lo que lleva en muchos casos a cazar estos animales, ya que después pues, el que los ha cazado se fotografíe, ¿no? Hay toda una tradición de fotografía de caza, ¿no? Con estos animales, ya que después se lleve pues, el cuerpo del animal o partes del cuerpo del animal para decorar su casa con ellos, ¿no? Esto es una imagen de una cafetería en Colorado, en Estados Unidos. Yo estaba haciendo una ruta por esa zona. Es una zona en la que hay muy pocas ciudades, es decir, hay muy pocos seres humanos viviendo ahí. Hay mucha fauna salvaje, hay osos, hay pumas, hay muchos ciervos. Realmente la vida natural es impresionante,
Pero uno se encuentra cosas como esta. Y aquí pues, los dueños de la cafetería me explicaban de manera absolutamente tranquila y natural pues, que ellos mismos habían abatido a estos animales y que después los habían utilizado para decorar su cafetería porque les parecía que eso era pues, muy decorativo, es decir, que daba un ambiente especial, que creaba una atmósfera que a ellos les gustaba. Bien, ¿qué es lo que sucede en todos estos casos? Lo que tienen en común todos estos ejemplos, todos estos casos que hemos visto, es que en ellos la fascinación estética que sentimos por el animal nos lleva a reducir al animal a un mero ornamento, es decir, vemos al oso como si fuera simplemente un jarrón, es decir, lo vemos como un objeto que tiene unas cualidades estéticas, que tiene unas propiedades estéticas y que utilizamos como un elemento decorativo. Es decir, eso es algo que de alguna manera tienen en común todos los casos que hemos visto, ¿no? De los pájaros en las jaulas, los peces en las peceras, los animales cazados, etcétera, se convierten en una especie de objeto decorativo, algo que equivaldría a cualquier objeto decorativo que podamos tener en casa, un cuadro, un jarrón, etcétera. Es decir, los vemos como un objeto que hacen bonito. Y lo que está sucediendo entonces es que nos olvidamos que un animal es un ser vivo y es un ser que siente dolor, que siente placer y que es capaz de una gran diversidad de emociones, sobre todo si hablamos de mamíferos y de algunos tipos de mamíferos, pues estamos hablando de seres que son capaces de sentir alegría, tristeza, ira, que tienen una gran vida emocional, que tienen relaciones afectivas con sus congéneres, con seres de otras especies que podrían tener una relación afectiva, incluso en algunos casos, ¿no? Con humanos si los supiéramos tratar de la manera adecuada, que tienen facultades mentales pues muy considerables, que tienen un elevado grado de inteligencia o que tienen memoria. Es decir, estamos hablando de seres vivos que tienen una vida, que son sujetos de una vida, que en algunos casos tienen personalidad. Si hablamos de los mamíferos, por ejemplo, como mínimo en el caso de los mamíferos podemos hablar de personalidad, pero nos estamos olvidando de todo eso y lo que estamos viendo es un objeto decorativo pura y simplemente. De todas maneras, la consecuencia de esto es que nuestro intento de atrapar esa belleza que admiramos y de asegurarnos que la tenemos a nuestra disposición en nuestra casa, la perdemos, como por otra parte es obvio. Es decir, ese pájaro que tenemos encerrado en una jaula nunca lo vamos a ver volar y por tanto nunca lo vamos a ver demostrando de manera plena esa belleza que queríamos contemplar, ¿no? La mayoría de las personas que tienen pájaros tienen permanentemente encerrados en una jaula, como mucho les van a dejar dar una vuelta por el comedor de casa, lo cual es normalmente bastante ridículo, pero nunca van a ver a ese animal realmente mostrando toda su belleza, es decir, volando de verdad en su propio entorno, es decir, de una manera autónoma y libre, y ahí es donde podrían realmente ver la belleza y la elegancia y la magnificencia de ese animal. Y aquí lo que hemos de entender es que la belleza de un animal no está meramente en su cuerpo como un objeto aislado, sino que es relacional. La belleza de un animal se ve de manera plena cuando lo vemos en su entorno, cuando lo vemos en su ecosistema y cuando él puede desplegar todas esas cualidades que tiene. Es decir, un león, que es un animal magnífico, nunca vamos a poder gozar de la belleza de ese animal si simplemente está en una jaula o está en un zoo muerto de aburrimiento. Lo vamos a ver si está en su entorno y por tanto puede correr, puede comportarse de una manera natural y no de la manera artificial que desarrolla en un zoológico. Se realmente puede, por tanto, desplegar su fuerza, su fiereza, su elegancia. Es decir, es imposible contemplar de una manera plena las cualidades estéticas de un animal si no está en su entorno o como mínimo pues en un entorno lo más similar posible a su ecosistema propio. Lo que sucede es que los seres humanos tenemos una especie de tendencia compulsiva a destruir precisamente lo que nos fascina. Es decir, en muchos casos no destruimos lo que odiamos o despreciamos, sino que destruimos lo que amamos. Y eso es algo que nos debería hacer reflexionar, yo creo, a todos de una manera muy honda. Se ve algo muy similar con los paisajes. Es decir, cuando hay un paisaje que nos fascina, ese paisaje en muchos casos está condenado a ser destruido por nuestra propia fascinación, ¿no? Es decir, allí donde encontramos
la playa más paradisíaca, con el agua más transparente, con la arena más fina. Ese es el lugar donde vamos a ir a construir 20 hoteles de 20 plantas cada una, primera línea de playa. Y por tanto ese lugar va a perder todas esas cualidades estéticas que había tenido. Y eso es lo que hacemos reiteradamente. Y por tanto deberíamos reflexionar sobre el hecho de que cuando descubrimos un paisaje muy fascinante es probable que lo acabemos destruyendo nosotros mismos, ¿no? Y pues, si habláramos de este tema, pues habría que empezar a hablar también pues, de turismo responsable, etcétera, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues, que la especie humana pues, puebla nuestro planeta pues, en una cantidad desmesurada y con unos índices de reproducción pues, que deberían alarmarnos a todos mucho, ¿no? Bien, ¿qué deberíamos hacer, por tanto? Pues deberíamos aprender a admirar la belleza sin este deseo permanente, compulsivo de posesión y de dominio. Es decir, aprender a contemplar la belleza natural sin el deseo permanente de controlar, de poseer, de ser los dueños de esa belleza. Yo aquí invocaría a dos filósofos que creo que pueden ayudarnos a ahondar más en este tema y que os invitaría a leer y a reflexionar sobre ellos. Uno es Kant, otro es Schopenhauer. Kant nos proponía en su imperativo categórico una idea que, si la explicamos en términos muy simples, muy sencillos, lo que nos viene a decir es que la ética consiste en comprender que los demás no son nuestros esclavos, es decir, comprender que los demás no están ahí para servirnos, no están ahí para ser simplemente instrumentos a nuestro servicio. La ética consiste en entender que hay que reconocer la autonomía de los demás, hay que reconocer su libertad y no hay que pretender que los demás nos sirvan. Nadie ha nacido para servir a otro. Esto es el núcleo de la ética para Kant. Nadie ha nacido para servir a los demás, nadie ha nacido para ser esclavo de los demás. Cada uno ha nacido para realizar su propia vida de manera autónoma y libre. Naturalmente es verdad que todos nos relacionamos con todos, nos prestamos servicios, nos hacemos favores, ¿no? En eso consiste la estructura social, pero siempre la idea básica ha de ser que nadie ha nacido para servir a los demás, es decir, que cada cual ha de perseguir su propia autonomía y su propia libertad. Es decir, que Kant, cuando explicaba esto, lo explicaba para los seres humanos y no para los animales. Es decir, Kant no creía que el imperativo categórico se pudiera aplicar a nuestra relación con los animales, pero yo creo que si nosotros ampliamos la consideración moral también a los animales, deberíamos emplear esta idea de Kant, que me parece que es muy razonable y muy útil, para entender cuál debería ser nuestra relación con el resto de animales, sobre todo en temas como el que estamos tratando en estos momentos, ¿no? Yo creo que una manera de pensar nuestra relación ética con los animales, sobre todo, insisto, en este tema concreto que estamos tratando ahora, sería aprender de ese imperativo categórico de Kant, es decir, entender que los animales no están para servirnos a nosotros, es decir, ningún animal ha nacido para ser un adorno en nuestra casa. Los animales han nacido para realizar sus propias vidas de manera libre, de manera autónoma. Nosotros podemos tener diversos tipos de relaciones de intercambio con los animales, pero ningún animal debe ser reducido a un esclavo, a un objeto que nos sirva a nosotros. Otro autor que es muy interesante para pensar sobre este tipo de cuestiones y que os invitaría a leer es Schopenhauer. Schopenhauer basaba su ética en parte en algunas ideas kantianas, él se considera un heredero de Kant, pero en parte también en una ética tradicional oriental, en la ética budista básicamente. Y él nos decía que la ética consiste en dejar de pensar que nuestro yo es el centro del mundo. Cada uno de nosotros tiende a pensar en sí mismo como si fuera el centro del mundo y todos los demás pues existieran para servirnos y para estar a nuestra disposición, y eso es precisamente lo que hemos de aprender a trabajar. Es decir, nadie es el centro del mundo, es decir, hemos de dejar de ser tan sumamente egoístas como somos, ¿no? Y los seres humanos pues tenemos un problema enorme, es que somos terriblemente egoístas. Y lo que nos decía además Schopenhauer es que precisamente la belleza natural, la belleza de los paisajes o la belleza de los animales,
precisamente es una oportunidad para aprender a contemplar otros seres que son distintos de nosotros, que tienen otras formas de vida, otras cualidades, otras aptitudes, que nos ofrecen esa imagen de la diversidad, de la diferencia, ¿no? De lo que no somos nosotros. Pues todo ese mundo natural es una oportunidad para contemplar la diferencia, para contemplar lo distinto, para maravillarnos de que existan tantas criaturas estéticamente interesantes, interesantes también en otros términos, y olvidarnos un poco de nosotros mismos, ¿no? Y de hecho, lo que Schopenhauer nos propone en su libro El mundo como voluntad de representación es un aprendizaje de aprender a olvidarse uno un poco de sí mismo, es decir, no estemos tan obsesionados con nuestro propio yo, con nuestra propia identidad, con nuestros deseos, sino aprender a dominar todo eso, olvidarnos un poco de nosotros mismos y aprender a contemplar la belleza del mundo natural, por ejemplo, ¿no? Como uno de esos caminos para olvidarse un poco de uno mismo.